Yo diría que muy importantemente hay nuevos enfoques que todavía no son bien entendidos, pero que ofrecen nuevos potenciales. Esencialmente ir más allá de la tecnología agrícola y del acceso a la tierra y pensar temas de transformación de los sistemas de producción, fundamentalmente para ir diversificando y llenando las oportunidades que los campesinos tienen de usar su fuerza laboral durante todo el año y no solamente durante ciclos productivos de los principales cultivos, ¿no? Y segundo, a través de un desarrollo más territorial, digamos, buscando otras fuentes de ingreso, además del ingreso agrícola. Y el objetivo fundamental es de permitir a la gente hacer un uso productivo de su tiempo durante todo el año. Hay nuevos elementos que permiten tener cierto optimismo en torno a la capacidad de enfrentar estos desafíos. Uno es que muchos de los programas son esencialmente centralizados, como por ejemplo transferencias condicionadas en México, que vienen fundamentalmente del nivel central. Aquí el nuevo elemento que permite una performance mejorada es el acceso a información, ¿no? Más información directa, más información electrónica, más información de lo que está pasando en los campos a través de observaciones de satélites o de drones, ¿no? Entonces, el mejoramiento de la información permite potencialmente una mejor gestión de los presupuestos públicos, ¿no? Lo segundo es el rol creciente de la sociedad civil y la capacidad de la sociedad civil a través de sus organizaciones de entrar en diálogo con el Estado. Habiendo dicho esto, es obvio que la capacidad de manejar un desarrollo territorial depende de la capacidad del gobierno central y del gobierno local, y que hay muchas fallas de gobierno en torno a, digamos, corrupción, en torno a aprovechamiento de los presupuestos públicos a fines privadas, etc. Así que yo creo que sabemos mejor lo que queremos hacer, la dificultad de hacerlo, y hacerlo requiere en parte mejoramiento en la capacidad de gobernanza, especialmente a nivel local. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde los programas son muy descentralizados, es ciertas municipalidades que tienen excelentes formas de gestión de estos programas y otras donde es completamente al revés, ¿no? Esto depende en parte de la capacidad de supervisión por parte de los grupos organizados y de los partidos políticos de las personas que han sido electas, ¿no? Y especialmente cuando esta gente todavía están con la esperanza de otro ciclo político, entonces tienen mejor capacidad y hacen más esfuerzos de gestión de estos programas. La dificultad es que en Brasil uno no puede ser reelecto más de una vez, entonces en el segundo turno en poder hay menos límites y medios de tener control sobre lo que las personas electas hacen con los presupuestos públicos. Entonces, para concluir, yo diría que sabemos mejor lo que queremos hacer y tenemos nuevos enfoques, especialmente en torno a transformaciones agrícolas y transformaciones rurales y desarrollo territorial. Queda como factor limitante importante la capacidad de gobierno. Sin embargo, la capacidad de gobierno está, en cierta forma, bajo las exigencias que vienen tanto de los gremios y del sector privado y de la organización de la sociedad civil, y es donde está la esperanza de que se mejoren las cosas en torno a la implementación de lo que queremos hacer.